Hola, hola queridos alumnos, alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Epístolas Universales. Es una alegría poder saludar a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar, a reiniciar la clase que tiene que ver con los aspectos introductorios y voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la presentación. Bueno, nos quedamos en la última clase en querer analizar este tema que se llama el contexto histórico en el momento, el mundo, perdón, el mundo del Nuevo Testamento por medio del contexto histórico del ministerio de Jesús. ¿Ok? Bueno, el Nuevo Testamento, como hemos dicho, no es un libro de historia como tal, en el sentido moderno de la palabra, tampoco es un escrito neutro que no tenga una posición, puesto que está comprometido con la difusión del cristianismo. Recuerden que los textos del Nuevo Testamento se elaboraron en función de cómo el cristianismo se iba propagando y cómo el cristianismo iba tomando relevancia. Durante siglos, la convicción de que la Biblia es un libro inspirado fue un motivo para confiar en los evangelios. Esta convicción de que la Biblia ha sido inspirada por Dios, bueno, ha hecho que lo que conozcamos como los evangelios se convierta también en palabra de Dios y consecuentemente sean inspirados por Dios los evangelios. En ese sentido, también podemos decir que como sucede con todos los textos en la antigüedad y de modo particular con los que son escritos antiguamente, para comprender su valor histórico, para comprender la fuerza que tienen los textos del Nuevo Testamento, incluidos las epístolas universales que estamos estudiando, es necesario tomar en cuenta su formación, cómo se fueron formando, la interpretación que pudieron darle las primeras comunidades o los oyentes, las fuentes y de dónde sacan el material, de dónde recopilan información los autores del Nuevo Testamento y sobre todo qué tan confiables pueden ser estos textos a tal grado que las comunidades cristianas los hayan aceptado como palabra de Dios. Y no podemos dejar de mencionar que el Nuevo Testamento es el conjunto de libros o de textos o de manuscritos que han sido mejor estudiados en la humanidad. La Biblia, en esencia, es el libro que ha prevalecido a través de los tiempos y que ha permitido toda una andanada de historiadores, científicos, intérpretes que han tomado la Biblia y bueno, gracias a Dios hasta la fecha la palabra de Dios ha resistido. Muy bien. Este es el contexto, hermanos. Ahora nos encontramos con lo que son el Imperio Romano, ¿verdad? Eh, Octavio Augusto es el primer emperador romano que sube al trono, ¿verdad? Eh, y será Tiberio, bajo el reinado de Tiberio, entre el año 14 y el año 37 después de Cristo. Será bajo el imperio de Tiberio que se llevará a cabo el evento de Jesús, su mensaje público y también su crucifixión. Ven ustedes, hermanos queridos, hasta dónde abarcaba el imperio romano, todo lo que es el norte de Egipto, ¿verdad? Todo lo que cubre el Mediterráneo. Vean, aquí está Jerusalén, es chiquitito acá. Bueno, está el norte, está el Asia Menor, está todo lo que se consideraba Macedonia, bueno, Italia, la península ibérica, Gran Bretaña y todo lo que es esta parte del norte de Egipto, incluido Alejandría, ¿no? La gran ciudad o el puerto que se conoce de Alejandría. Bueno, para estas fechas, bajo el gobierno de Tiberio, ¿verdad? El imperio romano estaba en expansión, o sea, no se había detenido, sino que estaba conquistando otros reinos. Bueno, para que se den solamente una idea de cómo se da esto, ¿verdad? Entonces, bajo el imperio de Octavio Augusto se da el nacimiento del Señor Jesús.
bajo el régimen de este primer emperador romano. Y bajo el imperio de Tiberio se dará la vida pública de Jesús y también su muerte y su crucifixión, así como su resurrección. Bueno, como dijimos, está aquí Jerusalén, vean, ahí salió un cuadrito, un círculo en rojo. Bueno, está aquí es el lugar donde se van a suscitar los eventos más importantes que tendrá el Nuevo Testamento. Bueno, recordemos que bajo la irrupción que hace el general Pompeyo en el año 63, Palestina viene a formar parte de una de las provincias del Imperio Romano, ¿verdad? Con esta incursión militar que hace Pompeyo, bueno, y la conquista de la ciudad, hace que todo el territorio de Tierra Santa, lo que nosotros consideramos, forme parte de la dominación romana. Diplomáticamente, Roma permite que sobreviva la autoridad local. Es decir, Roma está, em, ¿cómo les diré? Está decidida a no terminar con las cuestiones locales de los pueblos que gobernaba. Así que aunque Roma estaba bajo el dominio de Palestina o de Judea, ¿verdad? Eh, les permite ciertos privilegios y ciertas situaciones a los judíos, como cuál, pues, la sobrevivencia del culto del templo. ¿No? Entonces, el templo sigue funcionando y todo lo que tiene que ver con su liturgia, con los tipos cúlticos que se hacían, con los sacrificios, con el régimen del sacerdote o los sacerdocios. Por eso vemos que cuando Jesús nace sigue en función todo lo que tiene que ver con el templo. Roma, en esencia, al principio, no le restringe este actuar religioso a los judíos. También va a subsistir la autoridad del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ya para estas fechas había adquirido una presencia muy fuerte y muy poderosa, ¿verdad? Que era quien mandaba, junto con el Sanedrín, que como vamos a ver ahora, era el consejo judicial, ¿no? Era como la autoridad en todos los sentidos. También Roma va a eximir a los judíos del servicio militar, principalmente por el tema del sábado, ¿no? No va a hacer, no va a obligar a los judíos. Por lo tanto, no vemos a judíos enlistados en las tropas romanas, porque Roma había llegado a un acuerdo con los líderes locales judíos de que esto no iba a suceder así. Lo mismo pasaba con el culto a la imagen del emperador. Al principio era los romanos fueron muy tolerantes ante esto, ¿verdad? Y respetaron el monoteísmo que para esa fecha ya el judaísmo tenía, ¿verdad? Lo respetaron completamente. Así que el pueblo judío formaba un estado teocrático, que vendría a ser como, entre comillas, gobernado por Dios, aun cuando, ¿verdad? Aun cuando era semi-independiente. ¿Por qué? Porque los romanos seguían estando por encima de los judíos. Había ocupación militar, sí, las cuadrillas del ejército romano patrullaban las ciudades de Jerusalén, las ciudades de Galilea, ¿verdad? De Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos en sí mismos eran muy dados a las revueltas, a las sublevaciones, a los levantamientos. ¿Por qué? Porque los judíos, como vimos en el tema anterior, los celotas eran esta clase, ¿verdad? Terrorista de querer liberarse del Imperio Romano, entonces aprovechaban cualquier momento y cualquier circunstancia como para enfrentarse al imperio. Por eso es que los soldados son parte normal de la vida de Jerusalén. Y otra cosa que había hacia el judaísmo eran las pesadas cargas tributarias, es decir, se pedía por estas libertades que les daban los romanos, bueno, eran compensados por lo que les importaba a los romanos, que era la plata, ¿verdad? Entonces se les imponía cargas pesadas de, de impuestos, ¿verdad? A través de los recaudadores llamados los publicanos, que acercaban
le quitaban la plata a los judíos y lo acercaban a los romanos. Bueno, en esta situación, los autores del Antiguo Testamento lo conocen muy bien, ¿verdad? Están bajo el dominio romano, Jesús, sus hermanos, su familia, sus discípulos, ¿verdad? Están familiarizados con las tropas romanas, saben lo que es pagar impuesto y saben lo difícil que es la vida. Lo sabrá Santiago, lo sabrá Judas, lo sabrá Pedro, ¿verdad? Los autores de las cartas católicas. Y entonces ellos también vivirán esta situación política del primer siglo. Los gobernantes que tenemos en ese momento, hermanos, primero empieza con Herodes el Grande, que es rey de Galilea, Samaria, Judea y de Idumea. Es el rey más poderoso, que construye muchas cosas, ¿verdad? Y que bajo su reinado nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y después de que nace Jesús, muere Herodes el Grande. Luego le suceden en el cargo a este semi-estado independiente. Recuerden que aunque hay gobernantes, ¿no? Roma sigue siendo el patrón. Tenemos a Herodes Antipas, ¿verdad? Que es hijo de Herodes que va a gobernar Galilea y Perea. Vean, aquí está en el mapa, va a gobernar la región de Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús va a estar influenciado por el reinado de Herodes Antipas y por esta parte del lado del Jordán, que es Perea, ya cerca de lo que es la Transjordania, será el hijo llamado Herodes Antipas. Y luego tenemos a Arquelao, ¿verdad? Arquelao va a gobernar el otro hijo de Herodes el Grande, va a ser el tetrarca, perdón, es decir, el líder de tres áreas: Judea, lo que es esta parte aquí en el sur, Idumea, que es más al sur, hacia lindando ya con Egipto, y va a gobernar Samaria, ¿verdad? Toda esta parte media, sur y más pegado a Egipto será el reinado de Arquelao, ¿verdad? Eh, en estos años, del 4 al 6, porque no duró mucho su reinado, va a ser gobernado por Herodes, perdón, por Arquelao. Pero resulta que, como lo vimos en algún momento, este gobernante es muy, muy tonto, muy inhábil no hábil, perdón, para gobernar, y comete muchos errores. Entonces Roma dijo, ¿sabe qué? Este no me interesa, y depone a Arquelao de gobernar estas áreas que tenemos acá y coloca a un procurador, ¿verdad? Un procurador romano que viene, que en este caso es Pilato. Pilato es un gobernador romano que se va a encargar de todo esto, de Judea, todo lo que es la parte de Judea perteneciente a Siria, que es Pilatos. Entonces, por eso que los sucesos que se suscitarán en Jerusalén con el tema de Jesús siempre se enfrentarán con Pilato, ¿va? No con Herodes Antipas, que va a ser acá. El que va a pelear contra Herodes Antipas va a ser Juan el Bautista, y será Herodes Antipas quien terminará matando al profeta, ¿verdad? Pero no confundamos Herodes el Grande con Herodes Antipas. Y habrá un sumo sacerdote, que será el que también tendrá papel fundamental para el juicio de Jesús, que será Caifás, y este gobernará en el templo de Jerusalén como el gobernante máximo, diríamos, en términos religiosos, pero tiene mucha influencia en todos los ámbitos, del año 18 al año 37 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, de esta forma serán los gobernantes locales que estarán de alguna manera influenciados o mencionados en los textos bíblicos para, eh, para que conozcamos el trasfondo político a la que estaba sometida la Galilea.
Y como dijimos, Jesús nace entre el 4 o el 6, 5, 6 antes de Cristo. No se sabe la fecha exacta en que el Señor nace. Lo que sí se sabe es que sí o sí tuvo que haber nacido en el periodo del el reinado de Herodes el Grande. Porque según el texto bíblico dice que fue Herodes el Grande el que manda a matar o hace la matanza de los niños, ¿verdad? Y por eso creemos que antes de que muera Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Bueno, eh, en, antes de eso, ¿verdad? Tendría que haber sucedido el, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Por eso decimos entre el 4 o 5, 5 o 6 antes de Cristo, nace Jesús. Bueno. ¿Qué era lo que más afligía a los judíos en aquel tiempo? Pues las cuestiones económicas, y creo que todos sabemos que eso es lo que más ah, este, merma, ¿verdad? La vida de un pueblo, de una nación, de un país, por los impuestos. Así que todos debían pagar fuertes sumas de impuestos, de cargas tributarias a Roma, y se calculaba, fíjense hermanos, alrededor del 25% de toda la producción de negocio, es decir, un cuarto de todo lo que salía, ¿verdad? Tenía que ser entregado a Roma, ¿no? Em, para quienes han pedido un préstamo, por ejemplo, a veces el interés te lo cargan al 10%. Y ya un préstamo con un interés al 10% te complica la vida. Ahora imagínense que esto no es un préstamo. O sea, un préstamo finalmente te organizas y terminas pagándolo, pero aquí no, aquí era permanente. Imagínense pagar un 25% de todas las ganancias que tenías, ¿no? Y la vida en Jerusalén o en Judea no era fácil. Aunado a esto, ¿verdad? Deberían pagar otro 10% al templo de Jerusalén, que era la sede del gobierno local. O sea, imagínense, 25 a Roma, 10% como diezmo tenían que pagar al templo de Jerusalén. Tenías allí ya un 35%. Sí o sí que tenías que desembolsar, ¿verdad? Para quedar bien con Roma y para quedar bien con el templo, para que los sacerdotes vivieran bien, comieran bien, porque había mucha corrupción en el templo y evidentemente, perdón, ya se tenía el tema de dar esta plata para que el templo subsistiera. Y no obstante eso, los cobradores de impuestos, odiados por el pueblo, eran acompañados por soldados romanos. Estos eran los que se encargaban de ir al templo, a la gente y decirle, ¿sabe qué? Bonnie, le debes a Roma, tienes que pagar, y quien no pagaba era arrestado, ¿verdad? Eh, depende de la gravedad, era arrestado, era condenado a muerte. Entonces, era muy difícil la vida en Jerusalén, en Judea, en toda la Judea gobernada por el Imperio Romano. Era muy, muy difícil la vida. Y como dije, los cobradores de impuestos solían cobrar de más. Es decir, que a veces estos también sacaban su tajada. Por eso eran odiados por la gente. La gente no los quería, porque aparte de que les sacaba su plata para darles al imperio romano, todavía les cobraban un porcentaje para ellos, ¿no? O sea, ellos hacían su negocio. Entonces, imagínense, se llevaban 35 más lo que les cobraban de más son casi 40% de impuestos. Imagínense lo que es. Y tendrías que sobrevivir con el 60% para invertir, para sobrevivir. Era muy, muy difícil. Así que por eso es que los cobradores de impuestos eran muy, muy terribles. Y tenemos dos historias en la Biblia que tienen que ver con Saqueo y con Mateo, ¿no? Los dos grandes representantes del, de, de los publicanos y que ellos eran los que cobraban esta plata. Así que imagínense, no era fácil, ¿verdad? No era fácil. Hoy los que pueden tener un comercio,
y hay que pagar impuestos aquí, impuesto allá, impuesto municipal, impuesto al gobierno, impuesto a ganancias, impuesto a rentas, impuesto a un montón de cosas, termina diciendo, híjole, uno vive solamente como para sostener al Estado, ¿verdad? Al gobierno. Bueno, pasaba lo mismo en el primer siglo. Luego vemos otro tema interesante que era el templo. El templo ya estamos aquí, recuerden, en el segundo templo. Un segundo templo que ha sido embellecido, engrandecido, extendido, ampliado por Herodes el Grande. Recuerden que les dije que era para congraciarse con los judíos. Así que manda a construir a restaurar y a remodelar un templo hermoso, maravilloso, magnífico, que evidentemente los judíos se sentían profundamente orgullosos de él. Pero el templo, ¿verdad? No era el templo ese que consagró Salomón, ese templo que se convirtió en un símbolo de la presencia del Santo de los Santos. Realmente el templo de Jerusalén empezó a desembocar ya para esas fechas en otra cosa. No dejó de ser un centro religioso de culto y de oración, por supuesto que no. Era el símbolo por naturaleza o por excelencia del nacionalismo judío. Así que siempre los que vivían principalmente en Jerusalén asistían a los eventos cúlticos, a las fiestas que se celebraban milenariamente, diríamos, a las oraciones que se daban en ciertos horarios, ¿verdad? Por eso vemos que los discípulos van a orar al templo en ciertos horarios, eh, porque es un tiempo de recogimiento espiritual y el templo seguía haciendo eso. El templo también se convirtió en parte del poder legislativo, donde se albergaba el Sanedrín. El Sanedrín era una especie como de Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, donde se elaboraban las leyes, ¿verdad? Que Roma les permitía a los judíos realizar, y estas leyes eran aplicables sí o sí a todo el pueblo judío. Así que en algunas situaciones, principalmente religiosas, cúlticas, algunas legales, ¿verdad?, concerniente a lo que decía la Torá, bueno, el Sanedrín que estaba en el templo, ¿no? Era quienes se encargaban de legislar en ese sentido. Luego tenemos también que el templo se convirtió en la sede del poder judicial, donde en el Sanedrín, ¿verdad?, no solamente se elaboran las leyes, sino también se emiten las condenas, donde se hacen los juicios, donde incluso pueden pedirse la pena de muerte, aunque los judíos no ejecutaban las penas de muerte, sí les recomendaban al Imperio Romano para que éstas las hicieran. Pero era una especie como de juzgado, ¿verdad? Se erigían en jueces los integrantes del Sanedrín y estaban en el templo. El templo también se convirtió en sede del poder ejecutivo, es decir, que el que mandaba ahí, el que partía la torta, pues era el sumo sacerdote. Evidentemente, todo esto era ya amañado, comprado, desde la época de Antíoco Epífanes IV, cuando empieza a hacer todo un cambio en la sucesión de los sacerdotes, o los sumos sacerdotes. Bueno, pues aquí vemos que ya los sumos sacerdotes son puestos por encargo, favoritismos, intereses políticos, por contubernios entre los grupos facciosos que operaban en el templo de Jerusalén, y se nombraba al sumo sacerdote siempre afín al partido en el poder, ¿verdad? Hasta la fecha funciona así. También el templo se convirtió en el banco central, ¿verdad? Ahí es donde se guardaban las monedas, se acuñaban las monedas, y era una casa de cambio en donde eh, hasta podía decirse que se prestaba un lavado de dinero, porque entraba plata que el templo se encargaba de fiscalizar, y evidentemente, bueno, nunca la corrupción ha sido ajena a las esferas religiosas, y creo que en el templo tampoco no dejaba de suceder. Así que bueno, también todo lo que era el trueque, el entrega y la recepción de monedas, ¿no? Se hacían en el templo. También se hizo como un tipo mercado, ¿verdad? Como una feria donde se vendían los animales
que eran aceptos para el sacrificio, así que pues se vendían y había un negocio muy bueno allí porque nadie era hermana de la caridad como para que diera algo sin el menor precio y bueno, ahí también se pagaba porque les mataran los animales y poder llevar al templo. A un costado del templo de Jerusalén, bueno, se construye el ejército de cuartel romano, el ejército en donde, bueno, también es como ese símbolo, ¿verdad? Del poder político, del poder de las armas, ¿no? Con el poder religioso. Siempre hay una combinación muy interesante. El templo entonces se convierte para estas fechas en algo que ha dejado de ser lo que Dios en su momento o Yahvé en su momento quiso hacer. Por eso Jesús se pelea con el templo. Jesús no cree más en el templo. Jesús va a estar en contra del templo, no por lo que significa el templo, sino por lo que lo han construido. Y por eso vemos que Jesús toma una actitud radical que dice, tiren este templo, destruyan este templo, y yo en 3 días lo edificaré. Ya la sola idea de pensar que el templo se ha destruido, ya para los judíos los ponía así, ¿viste? Los ponía mal y por eso es que terminan matando a Jesús, por eso terminan también apedreando a Esteban, porque Esteban en la línea de Jesús dijo, no, el templo no sirve más, el templo no debe ser el punto de adoración, ahora es Cristo y demás. Bueno, por eso lo terminan matando. Así que el templo antes de su destrucción del año 70 en esto se había convertido. Bueno, esto ya lo vamos a pasar, hermanos, porque ya lo vimos. Los grupos dominantes eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de Jerusalén. Esto lo vimos ya en la clase pasada, ¿verdad? Que eran como los grupos que estaban más fuertes, eran los que partían la torta. Bueno, ahora tenemos el Sanedrín. El Sanedrín era el espacio este, ¿verdad? Donde estaban como los tres poderes, el poder ejecutivo, en el sumo sacerdote, el poder judicial y el poder legislativo, estaba inmerso en este grupo de poder. Bueno, eran bancadas compuestas por partidos opuestos entre sí, como una Cámara de Diputados o senadores, ¿verdad? Donde tenemos un lado a los radicales, a los peronistas, a los libertarios, ¿no? Hablando de los partidos políticos aquí de Argentina. Bueno, pues allá también había grupos de poder, no solamente todo era religioso o espiritual, y entre ellos estaban los más fuertes, los más poderosos, que eran los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos dominaban la mayoría de la composición del Sanedrín. El cargo de sumo sacerdote, como dije, era comprado a Roma. No era una sucesión ya arónica o levita, sino pues el que tenía más plata y mayores influencias y demás, lo negociaban con Roma, Roma daba el visto bueno y por lo tanto se convertía en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no era otra cosa más que un jefe religioso, pero como dijimos también el jefe del ejecutivo, del legislativo y del judicial, además de que era el que autorizaba la emisión y el cambio de monedas, también autorizaba el cobro de impuestos para el templo, este 10%, y estaba al tanto de la venta de los animales que se usaban para el sacrificio. El sumo sacerdote tenía un poder muy, muy, muy grande que evidentemente Jesús no va a compartir con él ni todos los que estaban ahí. Todos sabían, pero no decía nada porque en última instancia pues era el sumo sacerdote. Ay, perdón. Aquí, hermanos, no se ve muy bien, pero dice que el Sanedrín era como su congreso religioso y estaba conformado por 70 miembros. No se ve aquí, está donde está mi cursor, está ahí escrito, solo que no está en otro color la letra y por eso no se ve, pero era la reunión, ¿verdad? Donde 70 miembros, donde la mayoría eran los fariseos y saduceos, que eran gobernados o eran dirigidos, o el que mandaba y el poder, todo se concentraba en una persona, pues era el sumo sacerdote. ¿Ok? Así que eso lo conocían muy bien todos los judíos, tanto del norte como del sur.
Bueno, esto también lo vimos ya, hermanos, los esenios, ¿verdad? Los celotas también ya vimos quiénes son. Y algo muy interesante que vamos a ver acá es otro grupo de personas que no tienen poder, ¿no? Los esenios sí tenían sus propias ideas, conformaban sus propias comunidades, ya lo expliqué, eran muy fanáticos de la ley. Los celotas eran estos tipos que se podían poner una carga de dinamita en el cuerpo y estallarse en la plaza del pueblo. Pero viene otro grupo muy fuerte que va a ser importante para la confección del Nuevo Testamento. Serán los campesinos. Los campesinos siempre serán la clase más pobre. Creo que hasta la fecha el campo, que aun cuando el campo es uno de los sectores que más ingreso per cápita otorga al Estado para su funcionamiento, pues sigue siendo una actividad muy olvidada, muy castigada, muy señalada. Bueno, los pobres en el tiempo de Jesús, los campesinos, perdón, en el tiempo de Jesús eran muy pobres y sobre todo abrumadísimos por el impuesto, porque si las cosechas les iban bien, por lo menos les sacaban el 40%, ¿verdad? Si la cosecha iba mal, pues también le sacaban el 40% y se quedaban con muy poco. Luego teníamos a los mendigos, ¿no? Esta gente ya excluida, que muchos eran campesinos, que porque no pudieron pagar los impuestos, Roma termina confiscándoles sus tierras y bueno, se quedan en la calle, ¿no? No hay realidad más triste en una persona que teniéndolo todo, el gobierno se lo quite porque no puede pagar sus deudas y termina pidiendo plata en la calle, ¿no? Bueno, muchos de estos había en Judea. Mucha de estas imágenes que seguimos viendo en nuestras ciudades, en las ciudades grandes, donde hay mucha gente este, pidiendo, gente am, que no tiene nada, ¿verdad? Y bueno, son de esa gente que sabemos quiénes son. Y tenemos otro grupo también que es muy fuerte, que eran los impuros, ¿va? Lo que eran principalmente los leprosos y todo enfermo contagioso con sangre, nadie los podía tocar, eran segregados de la comunidad, eran extraídos de sus casas y trasladados a lugares comunitarios de leprosos, ¿verdad? Entonces los leprosos hacían sus propias comunidades fuera de las ciudades, en las cuevas, en el desierto. Y bueno, muchos de ellos morían sin el mayor rasgo de dignidad humana, ¿verdad? Sin que estuviera su familia para acompañarlos, para cuidar de ellos, etcétera. Jesús va a tratar mucho con eso. Sus discípulos lo saben, sus hermanos también conocen muy bien este tipo de situaciones. Santiago, el hermano de Jesús, que vamos a ver su carta, se va a oponer ante la opulencia, ante este derroche de poder que tiene el aspecto religioso. Y entonces por eso vamos a ver una expresión muy fuerte que está en el libro de Santiago, donde dice, aullad ahora ricos, ¿verdad? Este, y va a haber una condena muy fuerte hacia la riqueza, que básicamente es el contraste de estos grupos minoritarios y segregados, ¿verdad? Entonces tenemos estos personajes, estos grupos que pululan entre las calles de Jerusalén, de Galilea, y que Jesús de alguna manera, ¿verdad?, se encontrará con ellos y los redimirá. Y otro grupo, pues los extranjeros. Los extranjeros para los judíos siempre fueron mirados con mala cara, ¿no? No eran bien aceptados. Creo que todos los extranjeros en algún momento, depende los países donde uno vaya, son más odiados o menos odiados, más queridos o menos odiados. Perdón, más queridos o más odiados, es la expresión. Eh, Depende del país y la nacionalidad, ¿no? No solo vivimos aquí, cuando nosotros decimos que somos mexicanos, mucha gente les gusta, se sienten atraídos por la cultura mexicana, así que nos sentimos
muy bien recibidos porque no hay argentino que no le guste la cultura mexicana, pero si vos le decís soy paraguayo, ¿verdad? O soy peruano, bueno, ya la cara cambia, ¿no? O soy colombiano, la cara cambia, la actitud cambia, no hay una buena acogida hacia a estas personas, ¿verdad? De otra ciudadanía. Bueno, lo mismo sucedió siempre con Israel. Israel nunca vio con buenos ojos a los extranjeros porque consideraba que el extranjero no formaba parte del pacto de la alianza que tenía Yahvé con su pueblo elegido. Pero Jesús va a tener contacto en muchos lugares paganos, diríamos, en donde va a hacer milagros. Uno de ellos es la mujer sirofenicia, a la que Jesús le va a sanar a su hija enferma o poseída por un demonio. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí un concepto, ¿no? No un grupo, sino un concepto que eran los pecadores. Los pecadores eran personas, generalmente pobres, que tenían en común el estigma de haber transgredido alguna de las numerosas normas de pureza. Recuerden que los fariseos eran expertos en decir, vos hiciste esto bien, esto mal, y quien hacía lo contrario a lo que las 600 y tantas leyes de Moisés establecía, bueno, caían ya en el rasgo de ser pecadores y ser excluidos de la comunidad. Existían alrededor de 600 mandamientos, ¿no? Nadie podía cumplir tantos y tan al pie de la letra. Los fariseos sí, porque solo se dedicaban a eso, por eso fueron muy condenados por Jesús. Entre prohibiciones y mandatos, solo los instruidos podían llegar a conocerlas. Imagínense, la mayoría de la gente en aquel tiempo era iletrada, no sabía leer ni escribir, tenía que trabajar más que otra cosa. Así que el pueblo común ni siquiera llegaba a conocerlas todas, por lo que ciertos trabajos les impedían a los pobres ser puros, ¿no? Como los talabarteros que trabajaban el tema del cuero, ¿no? En donde ya las sustancias que ocupaban eran muy sucias, olían muy mal, los que trabajaban en la talabartería olían demasiadamente mal. Y bueno, pues solo ese trabajo ya los hacía impuros, ¿verdad? Y pecadores. Y tenemos aquí un ejemplo. Miren, en la práctica no había solución para el pecador, o sea, realmente no había una opción que le diera, porque mire, teóricamente, las prostitutas podían purificarse mediante un complicado proceso de arrepentimiento, purificación ritual y expiación, ¿verdad? Entonces, ellas podrían, ¿no? La prostitución, evidentemente, pues no era bien vista y por lo tanto se consideraba como impura. Ahora, ellas podían purificarse, pero ¿qué pasaba? Este proceso de purificación era caro, había que pagar, ¿verdad? Pero ¿qué decía la prostituta? Ok, yo te pago el proceso de purificación, pero el que hacía el proceso de purificación decía, no, yo no te puedo aceptar la plata porque tu plata fue lograda o fue ganada por tener sexo con cualquier persona. Entonces decían, como tus ganancias son mal adquiridas, no puedo yo hacer el proceso de purificación. Y por lo tanto, las prostitutas, aunque podían pagar para eso, pues por cómo obtuvieron ese ingreso, no podían hacerlo. Su dinero era sucio, era impuro y por lo tanto, pues no podía. Por eso las prostitutas no tenían esta oportunidad y seguían siendo prostitutas, ¿verdad? No perdían el tiempo en tratar de decir lo contrario. Ahora, con respecto al recaudador de impuestos, al publicano, a ese que nadie quería, ¿verdad? Se suponía que debía abandonar su profesión. O sea, ok, vos querés ser admitido en el pueblo, ser aceptado en el pueblo, tienes que dejar de ser publicano y debes restituir todo lo que había defraudado más una quinta parte. Es decir, viste, los publicanos yo les dije que sacaban su ganancia, como en el caso de saqueo, y si querían tener el favor de Dios, ¿verdad? Y que fueran perdonados por Yahvé, pues tenían que pagar todo lo que defraudaron más una quinta parte. Así que y esto, pues evidentemente a muchos decían, no, ¿sabe qué? No, no quiero eso y seguían siendo publicanos. Los ignorantes debían someterse a un largo proceso de formación antes de que pudieran estarse seguros de que ya estaban limpios.
O sea, como no sabían en qué habían pecado, ¿verdad? Pues imagínense el tiempo que se tardaba en saber qué ley ritual tenían que cumplir para ya considerarse puros, limpios, aceptos por Yahvé. Entonces, como el proceso era tan largo, pues evidentemente, hermanos, pues se sabe que yo voy a seguir y eran excluidos de de, es- de esta comunidad religiosa que era en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, ser pecador era una cuestión de fatalidad, ¿verdad? Y si eras pobre, mucho más. Uno había sido predestinado a ser inferior por el destino o por voluntad de Dios. O sea, estaba realmente en una situación sumamente complicada. Así que en ese sentido, ¿verdad? O sea, vos ya naciste así, naciste para ser pobre, naciste para ser de la clase más baja o porque Dios quiso que así fuera, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, los pecadores eran cautivos, eran prisioneros de un propio sistema religioso del cual Jesús viene a liberar, ¿no? Jesús acepta a las prostitutas y no, ni siquiera ve su plata, porque Jesús no cobra, ni siquiera ve su profesión, ¿no es cierto? Sino les redime a las prostitutas, a los prostitutos, a los recaudadores de impuestos, a los impuros, a los enfermos, a los leprosos, a toda clase de pecador en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Todos tienen cabida y no hay exclusión alguna como el sistema religioso que en ese momento existía. Entonces, quien era pecador, consecuentemente, era excluido de la vida social al punto de no poder asistir ni siquiera a las sinagogas. Déjese ya el templo, ¿verdad? O sea, el templo de plano era impensable que fueran, pero las sinagogas tampoco podían ir. Para muchos pecadores era imposible escapar a su condición, pues si bien podían purificarse mediante el arrepentimiento y sacrificios de expiación, eso significaba un desembolso de plata que casi nunca tenían. Y si lo tenían, como en el caso de las prostitutas, era impuro y no lo podían utilizar. Por lo tanto, esta clase estaban condenados sin remedio a la exclusión social. ¿No? Y esto era un problema de dignidad humana, un problema en el que eh, la ley, ¿verdad?, de Dios termina siendo injusta, porque la ley de Dios parece ser que es clasista, es elitista y solamente utiliza lo perfecto y lo puro y lo que tiene plata para lograr los intereses. Por eso, Jesús, cuando usted lee en el Monte de las Bienaventuranzas esa frase que digo, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Y reza un dicho de alguna ley. Y que dice Jesús, mas yo os digo algo distinto. Entonces Jesús viene a cambiar el orden inverso de las prioridades y deja la ley que había sido utilizada en ese momento en perjuicio de la dignidad humana, principalmente de los excluidos, y pone en primer lugar la dignidad humana, principalmente de los excluidos, ¿verdad? Jesús hace un cambio, hace un orden inverso de las cosas y por eso es que vemos que entre los seguidores de Jesús pues hay todo este tipo de situaciones y de grupos de personas. Tenemos entonces, en el peor de los casos, a los enfermos crónicos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque tenían plata y demás, pues no podían, ¿verdad? Aunque tuvieran buenos trabajos o tuvieran mucha plata, pues no podían ni siquiera pagar eso, ¿no? Estaban peor porque había leprosos que tenían trabajos honorables, que eran personas respetables, ¿verdad? Y leprosas que no podían, aunque podían pagar los rituales de purificación, no porque la enfermedad, un ritual de purificación no les quitaba la enfermedad, ¿no? Estaban condenados a la muerte. Así que estos enfermos crónicos, lo que hoy nosotros llamamos enfermedades crónico-degenerativas, en esencia, ante la vista social y religiosa, eran más despreciables que los pobres, ¿verdad? Pues eran mirados como malditos de Dios. Por eso le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, esto o sus padres? ¿No? O sea, el pecado es un castigo de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto se refleja en una enfermedad. El castigo de Dios se refleja en este principio
de tener alguna enfermedad, que en muchos de los casos las enfermedades eran contagiosas, no por hacer algo indebido, pues simplemente era contacto con un leproso. Los leprosos en aquellos tiempos llevaban un tipo campanita amarrada en el cuello que tenían que sí o sí tocarla cuando por alguna razón se encontraban en el camino con personas sanas físicamente, tenían que tocar la campanita y gritar la palabra inmundo, inmundo, ¿verdad? O leproso, leproso. Y eso era la señal para que las personas se dieran la media vuelta, salieran corriendo, se pasaran del otro lado de la vereda, etcétera. Entonces, todas estas personas que no decidieron, que no hicieron nada por tener esta enfermedad, pues sentían que Dios los había castigado y la gente los veía como algún pecado cometieron, por tanto Dios los maldijo con esta enfermedad. Así que puesto que Dios era quien castigaba sus pecados, como dije, Dios era el que veía las intenciones de la persona, las curaciones eran miradas como contrarias a la voluntad divina. Es decir, cuando alguien se curaba, decía, no, no puedes curarte porque Dios te castigó. Nadie puede quitar el castigo de Dios. Por eso Jesús es experto cuando ve a una persona enferma, le dice, toma tu lecho y anda, andate al sumo sacerdote y presentate, quiero ser limpio y tocándole la lepra se le fue. Jesús viene a decir que no es cierto que la enfermedad es un castigo de Dios. Es una parte del proceso natural de la condición de pecado que tenemos. Y Cristo viene a remediarla. Jesús viene a remediar esa condición tocando, sanando, abrazando, no excluyendo a los enfermos. Esto es interesantísimo, hermanos, porque eh, quienes han visto a personas sucias, con deformaciones, eh, no agradables a la vista, no es fácil acercarse a ellos, ¿verdad? No es fácil tener que ir a tocar a alguien que puede contagiarte de algo, ¿no? No es fácil. Este, pero cuando vemos a Jesús, para él es muy fácil tener que soportar el hedor que salía de una herida putrefacta, el olor que hacía la enfermedad, que produce propiamente una persona enferma, ¿no es cierto? Jesús estaba allí y no hizo ningún gesto, mueca de desprecio. Otro tema que también es interesante analizar eran los oficios despreciados, ¿no? No todos los oficios o trabajos que había en ese momento eran valorados. En este caso teníamos que los oficios eran despreciados principalmente por aquellos que no podían descansar en sábado, ¿verdad? Es decir, un campesino, hermanos, o una persona que tiene animales no puede descansar en sábado. O sea, tengo muchos hermanos nuestros que son campesinos y sí o sí hay que levantarse el sábado temprano, ordeñar las vacas, darle de comer a las gallinas, darle de comer a los becerros, sacar el ganado, etcétera. O sea, hay que trabajar. Entonces, principalmente los campesinos que tenían animalitos y que tenían que darles de comer porque no podían dejarlos un día sin comer, pues pensaban que eran inmundos, impuros, no los querían, ¿no? Y principalmente los pastores de ovejas. Los pastores de ovejas pues tenían que sacar sus animales a pastar, aunque sea un ratito, ¿verdad? Y no importa que fuera el día sábado, tenían que sacarlos a pastar. Por eso es que nadie quería a los pastores de ovejas. Tampoco aquellos que no cumplían las normas de pureza legal, como los ciegos, los minusválidos, los paralíticos, los epilépticos, los sordomudos, todas estas personas eran sumamente despreciadas. Eran especialmente despreciados, como dije, los pastores, por lo que ya expliqué, los curtidores de pieles y los talabarteros, porque eran muy sucios, ¿verdad? Las prostitutas, nadie quería a las prostitutas porque hasta la fecha sigas teniendo un rechazo social muy fuerte y una condena muy fuerte por parte de la sociedad, incluso del cristianismo,
Nosotros mismos condenamos con mucha fuerza a las prostitutas y no entendemos sus razones, ¿no? Bueno, pues imagínense hoy, siglo XXI, que supuestamente estamos mucho más desarrollados, seguimos juzgando, etiquetando, prejuiciando a muchos sectores de la población y los vemos mal. A una persona tatuada, ¿verdad? Los vemos y los juzgamos. Es como si yo les dijera, hermanos, ¿ustedes aceptarían como pastor en sus congregaciones a un pastor que estuviera tatuado, ¿verdad? Sus brazos, su cuello, sus piernas? Y alguien me diría, no, no, yo no lo aceptaría. ¿Pero por qué? O sea, él se tatuó antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Y ahora que conoció a Cristo y el Señor le ha perdonado sus pecados, nosotros no somos capaces de aceptar, ¿no? Seguimos siendo muy prejuiciosos, muy, muy prejuiciosos, sobre todo para aquel que no hace lo que nosotros creemos que está bien. Somos muy fariseos nosotros, ¿verdad? Entonces, como los fariseos, si no hablan como yo hablo, si no piensan como yo pienso, si no hacen como yo hago, entonces están mal y los juzgamos y los condenamos y los apartamos y los rechazamos y tomamos actitudes muy farisaicas que evidentemente contrastan con el mensaje de Jesús, ¿no? Jesús, aunque como todos no estamos de acuerdo en ciertas situaciones, tratamos de no juzgar, tratamos de no ser fariseos, ¿no? Jesús no lo fue. Jesús no, no hizo un fuchi, decimos, ¿no? A alguien que por su condición estuviera en esta situación, ¿verdad? Así que ojalá dejemos de ser prejuiciosos y ojalá dejemos de pensar que solo nosotros hacemos lo correcto y que solo nosotros hablamos bien, pensamos bien, hacemos bien, cuando realmente no, no es así, ¿verdad? Ya el hecho de que alguien juzgue algo así, ya pues ya hizo lo que está juzgando. Bueno, después tenemos, hermanos, a las mujeres. Las mujeres, como sabemos, su trato eran de objeto, al igual que los niños. Las mujeres no eran estimadas en nada, ¿no? Y tenemos un grave problema social, no religioso, no bíblico, diría yo, ¿verdad? Sino social. Las mujeres no eran estimadas, no podían elegir con quién casarse, no podían tener bienes, no debían hablar con nadie en la calle, no podían estudiar, no entraban en la sinagoga, sus rezos o sus oraciones no servían para nada y sus maridos les podían dar carta de divorcio por cualquier motivo y en cualquier situación. La condición social de la mujer en el tiempo de Jesús era totalmente de opresión, ¿no? Y es interesante ver cómo los evangelios nos permiten ver a Jesús rodeado de mujeres que le sirven, que le ayudan, que le acompañan. Y Jesús, en el pensamiento de la inclusión de todos en su reino, pues evidentemente la mujer tiene la misma dignidad que el hombre. Pero socialmente, en el primer siglo, pues las mujeres estaban en esta condición. Ahora, sigue habiendo sociedades y culturas, todos lo sabemos, siglo XXI, donde la mujer sigue siendo sin valor alguno, ¿verdad? No hace mucho en algunos países las mujeres apenas se les dio el derecho de emitir su voto. Antes las mujeres no podían votar, no tenían derechos, no tenían voz. Hoy, dada esa fuerte opresión, bueno, nos hemos ido al lado opuesto en donde a través de movimientos feministas, pues han pretendido hacer cambios radicales y realizar aquello que tanto condenan, ¿verdad? Entonces se condena tanto el patriarcalismo como ahora se condena los excesos, las muestras excesivas y totalmente irracionales, por decirlo menos, del feminismo, ¿verdad? Así que bueno, en el tiempo de Jesús las mujeres tenían una condición deplorable. Los niños, bueno, no les iba igual. Hoy un niño es muy lindo, muy valorable. Un bebé cuando nace es una bendición. Pero en el tiempo de Jesús los niños no eran nada. ¿Por qué? Porque no conocían la ley. Solo el que conocía la ley podía ser persona, pero un niño no. Así que podían ser maltratados y aún ser vendidos, una práctica que en muchas culturas se sigue dando y solo tenían derechos cuando estos cumplían los 12 años y medio
que pasaban ya a una edad adulta, principalmente los varones. Hasta en tanto y cuanto un niño no era valorable. Por eso ese relato, hermanos, donde dice que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de los discípulos y le dijo que cualquiera que no fuera como un niño no entrará en el reino de los cielos, es profundamente contradictorio a las normas sociales que regían en el tiempo de Jesús. O sea, el tiempo de Jesús un niño no vale nada, pero para Jesús un niño equivale al reino de los cielos. Era realmente un paradigma muy chocante y muy poderoso, ¿verdad? De lo que en ese momento se predicaba. Jesús viene a restablecer la dignidad de las personas, ¿no? De una sociedad que ha perdido el rumbo y la dirección. Otro elemento que era muy importante para el judaísmo, que sigue siendo para el judaísmo y para algunas denominaciones religiosas, incluidos nosotros, que guardamos el sábado, bueno, a veces caemos en los excesos farisaicos de la guarda del sábado. En sábado no se podía realizar ningún tipo de trabajo. No se podía cocinar, no se podía ni siquiera arrancar espigas. Se contaban los pasos que daban. Estaba prohibido curar a un enfermo, sacar a alguien del pozo. Todo esto era considerado una ofensa gravísima contra Yahvé. Por eso cuando Jesús le permite a sus discípulos, después de venir caminando no sé cuánto tiempo, tener un hambre terrible, que arranquen espigas y coman, ¿verdad? Y era el día de reposo, los fariseos le condenan eso. Y Jesús les dice, bueno, ustedes son re ignorantes, porque no se acuerdan cuando David comió el pan que estaba reservado solo a los sacerdotes. O sea, no todo es totalitario, ¿verdad? Porque por encima de la ley está la dignidad humana. Pero en aquel tiempo era así, ¿no? Muchos de nosotros crecimos todavía, los de la Iglesia de Dios Séptimo Día, los más jovencitos ya no, ya hay creo que nos hemos ido al otro extremo donde ya no respetamos tanto el sábado, pero en nuestros tiempos respetar el sábado era no ver televisión, comer frío, ¿no? Hay muchas denominaciones, todavía hasta la fecha los adventistas no calientan la comida el sábado, la comen así, fría. Eh, Nosotros, por ejemplo, la iglesia aquí, por ejemplo, en Argentina, es algo muy común el viernes. Todas las mujeres afanadas por dejar limpia la casa, limpian la vereda, limpian todo, cocinan, hornean el pan, hacen todo, ¿no es cierto?, para guardar el sábado. Eh, pero siempre ha habido y sigue habiendo grupos radicales que se separaron de nuestras iglesias, que siguen viendo el sábado como algo fanático, ¿verdad? Un fanatismo religioso, un legalismo que rompe la verdadera esencia de guardar el día de reposo. Nosotros guardamos el día de reposo porque celebramos al Creador y celebramos el acto creacional. Guardamos el sábado como un signo de obediencia y de reposo, de disfrute. Pero a veces, bueno, como dije, ya nos hemos ido a otro extremo. Bueno. Y tenemos también las purezas legales. Los enfermos y los pobres eran pecadores, por eso se manchaba el contacto con ellos. Ya lo dije, no podía tocar, no se podía tocar a nadie. ¿Por qué? Porque se pensaba que cuando alguien tocaba a un enfermo quedaba impuro. Por eso la mujer de 2 años de flujo que se acerca a tocar el borde del manto de Jesús tiene miedo de que la descubran. ¿Por qué? Porque ha hecho impuro a Jesús, ¿no? O sea, ha faltado a la ley. Si tocaban a un difunto, a un leproso, a una mujer con regla o en sus días, en sus periodos de menstruación, o entraban a la casa de un pagano. ¿Por qué creen que Pedro no quería ir a la casa de Cornelio? Porque para un judío entrar a una casa de un pagano y más de un romano era impensable, ¿no? Y por eso la visión de Jesús, perdón, por eso la visión que tiene Pedro, que la voz le dice, no llames inmundo a lo que yo he hecho puro. O sea, este, aún los pecadores son puros ante el Señor. Así que para poder presentarse ante Dios, después de un contacto por alguien que tocó por error a un difunto, un leproso, etcétera, debía realizar una serie de ritos de lavamiento, ¿verdad? Con agua, con gestos y rezos en hebreo, pronunciando fórmulas de purificación, y debía ser en hebreo, que era el idioma oficial casi desconocido por el pueblo. Imagínense, era todo un problema, ¿no? Y toda una serie de obstáculos para descubrir la realidad de Dios.
Jesús viene a mostrar la realidad de Dios y él toca al difunto, al leproso, a la mujer en su menstruación, entra a la casa de los pecadores y no hace ningún ritual, ¿no? Entonces Jesús demuestra que él está por encima de la ley y por lo tanto lo que debe predominar es el amor, ¿verdad? El amor y la misericordia, que eso es lo que viene a mostrar el Señor. Así que, hermanos, para concluir esta clase, Jesús, no solo Jesús, todo su entorno, su familia, sus hermanos, Judas, Santiago, dos autores que vamos a ver sus cartas, Pedro, nacen, viven en este contexto. En el caso de Jesús, muere en todo este entramado social de Palestina, en todo este complejo, ¿verdad?, de situaciones políticas, sociales, culturales, religiosas, económicas, etcétera. Y bueno, es así como el Señor se inserta en la historia y conoce como hombre la realidad del mundo. En esta realidad Jesús predica y anuncia que el reino de Dios estaba cerca, un reino totalmente diferente al que se pensaba. Así que ante los conflictos y realidades de su tiempo, Jesús no pasó de largo. Jesús encaró, enfrentó los desafíos de su generación, ¿verdad? Si Jesús hubiera nacido hoy, él se enfrentaría con otras situaciones, em, tal vez muy parecidas al siglo primero, pero hoy con otro rostro, con otra situación. Pues es así entonces, queridos alumnos, cómo de esta realidad histórica social surge el Nuevo Testamento, los 27 libros que conocemos, incluidos estas cartas de Hebreos, Santiago, Pedro y Judas, ¿no? Que ya me adelanté equivocadamente en la carta de Hebreos, así que la próxima clase vamos a retomar la clase de Hebreos y nos vamos a poner en contacto con este texto sagrado. ¿Ok? Bueno, pues es así entonces como concluimos la clase de este día y si hay alguna pregunta, alguna duda, está mi suegra hoy en clase. Si ella tiene alguna pregunta o duda, lo podemos escuchar con atención. No, muchas gracias, todo muy bien, muy claro y muy bien explicado. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, suegra. Pues gracias a todos por su atención. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Y como les dije, si pueden darle al menos una leída a los primeros capítulos de Hebreos para que puedan tener más o menos una idea de lo que vamos a tratar, es mucho mejor. Porque si no, ustedes van a escuchar cosas que a lo mejor no les va a hacer sentido. Pero si ustedes ya leen un poquitito, sería bueno que leyeran toda la carta. Pero si leen un poquitito, se van a adentrar en los conceptos que estaremos manejando en este libro. ¿Ok? Bueno, deseo que Dios los bendiga, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones para todos. Paz.